Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Un Forgarenay 4 de 4 basados en el libro. De repente, Kim y Daniel fueron arrojados a una pequeña habitación. Alguien vino a quitarles la venda de los ojos a los dos. ¿Quién eres?, preguntó Kim mientras su boca estaba libre. Lo sabrás, dijo el grandulón antes de atar sus manos. Quédense callados si no quieren lastimarse, dijo la otra persona y salió de la pequeña habitación inmediatamente. Daniel y Kim escucharon cerrarse la puerta desde afuera. Au, señor Daniel, haciendo que Kim se volviera para mirarlo. ¿Dónde está herido, señor Daniel?, preguntó Kim. Daniel lo miró. Te dije que te preocupes por ti primero, dijo Daniel en un tono severo. Daniel ahora quiere saber quién los capturó a Kim y a él. Bueno, te golpearon más que a mí. Tengo que preocuparme por ti más que por mí mismo, dijo Kim en un tono molesto. En realidad, no deberías estar en este problema, es mi culpa. Claramente me quieren solo a mí, murmuró Kim. Está mal, regresé para ayudarte, dijo Daniel con voz profunda. Kim permaneció en silencio, porque Kim también estaba muy confundido sobre la situación actual. El teléfono se cayó. ¿Por qué soy tan descuidado?, murmuró Daniel para sí mismo, ya que no podía encontrar el teléfono en sus pantalones. Mientras tanto, Kim se movió para sentarse con el rostro aún tenso en la esquina de la habitación. Ahora la cara que apareció por primera vez en el cerebro de Kim fue la de Kamol. Kim aún no sabe si Kamol ya se enteró que desapareció de su casa, y no sabe cómo reaccionará Kamol. No pienses en ti, Kim, no nos estaría buscando, lo hicimos sentir tan mal. Kim pensó para sí mismo, sintiéndose triste también. Daniel inspeccionó frenéticamente la pequeña habitación, no había forma de escapar. ¿Por qué estás sentado? Busquemos una manera de salir de aquí, murmuró Daniel, pero Kim negó con la cabeza. Solo buscas en vano, viste que no había salida, prefiero esperar a que nos digan por qué nos llevaron, dijo Kim en un tono tranquilo. Daniel se volvió para mirar a Kim, antes de sentarse junto a él. Estoy de acuerdo, dijo Daniel. No tengo la razón, simplemente no sé qué hacer a continuación, dijo Kim en voz baja. Daniel se sentó en silencio. Ahora ninguno de los dos dijo nada. Se sentaron en silencio con sus propios pensamientos. ¿Qué? ¿Se llevaron a Kim así? Kamul preguntó con un fuerte estruendo en la oficina, cuando Kit y Love vinieron a informarle del progreso. Después de buscar a Kim en el condominio y descubrir que el guardia de seguridad del condominio fue agredido físicamente, caminaron y encontraron el teléfono celular de Kim, incluido el coche que condujo Daniel. Pronto un oficial de policía que fue notificado vino a investigar. Él conocía muy bien a Kit y a Love, así que hablaron y le pidieron ver el circuito cerrado de cámaras, hasta que descubrieron que Kim y Daniel estaban atrapados en un automóvil. Kitty y Love se apresuraron a informar a Kamol rápidamente. Sí, el señor Daniel fue arrestado junto con él. Siento que el señor Daniel estaba tratando de ayudar a Kim, pero no pudo luchar contra la otra parte, respondió Kit con sinceridad. ¿Por qué Daniel sacó a Kim? Ahora fueron capturados, así gritó Kamol de nuevo. Se volvió para mirar a los subordinados de Daniel, que también estaban de pie en su oficina. Ahora esto sucedió. ¿Qué dicen ustedes dos? ¿Pueden decirme toda la verdad?, Kamol preguntó con voz profunda. Lo siento mucho, el propio señor Daniel no hubiera pensado que esto sucedería. El señor Kim solo quería salir de aquí, es por eso que el señor Daniel solo lo sacó en secreto, dijo el subordinado de Daniel. A pesar de que he ordenado a mi gente que no deje salir a mi esposo, ¿tu jefe cree que puede convertirse en una mejor persona sacando a mi esposo? Kamol le dijo en voz alta. Ahora estaba tan enojado que el humo casi le salía de los oídos. ¿Por qué no pueden leer a sus dos maestros? Hablé con mi esposo hasta que mi esposo lo malinterpretó y mi esposo no quería estar aquí hasta que tuvo que encontrar una salida, dijo Kamol. Estaba decidido a regresar y aclarar todo con Kim. Kim no había entendido. Después él aclararía todo como quería, pero Kim no lo esperó, hizo que Kamol se volviera loco. Señor, no se limita a despotricar contra estos dos. Averigüemos primero quién fue el que capturó al señor Daniel y al señor Kim. Kamol intervino apresuradamente, porque en este momento el estado de ánimo de Kamol no es bueno. Está furioso por todo el lugar, aunque normalmente Kamol puede controlar sus emociones, pero ahora Kamol está casi fuera de control porque se trata de Kim. Pero si tuviera que adivinar, solo hay una persona, dijo Kamol con confianza. Charla. El sonido de la puerta abriéndose sonó. Esto hizo que Daniel y Kim se volvieran de inmediato para mirar la puerta. Esta se abrió con tres hombres grandes. Levántense, ¿no quieren saber quiénes somos?, dijo un hombre antes de levantar el brazo de Kim. Los otros dos hombres lo encerraron y Daniel también lo siguió. Kim y Daniel pasaron por un gran salón decorado en estilo chino y entraron en otra habitación grande. Esta tiene un escritorio de trabajo, y detrás del escritorio estaba sentado un hombre de mediana edad. Kim y Daniel fueron empujados a pararse frente a la mesa con un hombre grande parado a su alrededor. Me dijeron que atraparon a la esposa de Kamol. ¿Quién es él?, dijo el hombre de mediana edad. Esto hizo que Kim y Daniel supieran de inmediato que esta persona era definitivamente el enemigo de Kamol. Es un extranjero que vino a ayudar a la esposa de Kamol. Pi Chen mordía y no soltaba, así que tuvimos que traerlo con nosotros, dijo el hombre detrás de Kim, lo que hizo que los ojos de Kim se agrandaran. ¿Tu nombre, Chen?, preguntó Kim de inmediato.
Sí, ¿cómo me conoces?, le preguntó Chen.